tus problemas desaparezcan. Hola a todos, soy ProLeGlitch y traigo un nuevo vídeo para el canal de una recopilación de los glitches que están funcionando en Black Ops 2 Zombies. Deciros que estos trucos de XP infinitos y con munición infinita vamos a poder farmear un montón de dinero, un montón de puntos, vamos a poder guardar nuestros puntos y hacer rondas altas fácil en solo o con amigos. Nada que decirte, suscríbete, deja un me gusta, deja un like, que eso me ayuda mucho. Y ahora te voy a enseñar lo que es la recopilación, pero sí vamos a entrar primeramente en The Rise. Deciros que este mapa de Racer o The Rise, no sé decirlo exactamente bien, pero deciros que es muy nostálgico volver aquí a este nuevo mapa otra vez después de tantísimos años, nuevo mapa o viejo mapa, perdón. Y bueno, ahora te voy a enseñar a cómo conseguir el Juggernaut oculto, muy fácil de hacer siempre y cuando sea la ronda 1 inicial y lo hagamos de esta manera. Simplemente fijaros bien porque ahora, si os dais cuenta, me ha dado 3 toques, pero normalmente morimos con solamente 2. Para conseguir este Juggernaut oculto, fijaros como a la de 4 es cuando realmente me mataría el zombie, pero fijaros bien aquí, con 2 toques, ya simplemente con 2 morimos, pero al morir 3 o 4 veces, es decir, si vais en la ronda 1 y por ejemplo morís una vez como yo en este caso, que morí 2 veces seguidas en la ronda 1, probando, ¿no? Al final lo que te pasa aquí es que realmente es como se consigue el Juggernaut, es decir, podéis entrar en la ronda 1 inicial y simplemente con una granada os matáis hasta que salga ese aura que habéis visto en cámara lenta anteriormente, ahora echando un poquito para atrás, si no lo habéis visto, pero es ese aura verde que sale, un aura verde cuando morimos. Si dice algo ha pasado, quiere decir que ya tenemos el Juggernaut en la siguiente ronda. Así es como yo lo he hecho para poder tener ese titán oculto. Y bueno, que estáis viendo cómo tengo ya el arma especial del mapa, el arma de líquido, el arma esquilificador, creo que se llama, no recuerdo muy bien su nombre, creo que sí, esquilificador. Y deciros que este arma, todas las piezas se encuentran aquí, justamente donde está esta mesa. Esto lo vais a tener bastante fácil porque realmente cuando lleguéis aquí es en esta mesa y en esta zona es donde están todas las piezas para coger el arma especial, o sea que recogerlas en la misma planta, son 4 piezas, montáis vuestra arma especial y una vez que tenéis vuestra arma especial ya tenemos prácticamente un arma que es increíble y podemos hacer hasta rondas infinitas con ella. Como yo he estado aquí, recuerdo haberme hecho los marcadores del mundo de 115 rondas de 4 aquí justamente donde estoy, dentro de una pared. Pero deciros que bueno, el de la pared os lo voy a traer más para adelante, ya que hace muchos años que no lo hago y no recuerdo exactamente la posición de donde va el elevador, pero sí que en esta zona es un spawn doble, digamos que es un spawn súper rápido, un super spawn. Para quien no lo sepa, es donde nacen los zombies y aquí tenemos solamente 2 nacimientos. De esa manera vamos a farmear XP y rondas súper rápido. Si os das cuenta, con este arma esquilificador lo que les pasa a los zombies, bueno, para quien no lo conozca, ¿no? Yo sé que muchos de vosotros lo conocéis porque son muchos años ya los que hemos jugado aquí, ¿no? Mucha gente ya antigua, como yo, por ejemplo, en este caso. Pero este arma, como veis, los zombies empiezan a patinar, podéis hacer estrategias increíbles como esta, porque prácticamente esto es una estrategia, no es un glitch este exactamente, pero deciros que esto es un spawn doble en el que vamos a conseguir mucho farmeo de dinero y luego vamos a poder guardarlo rápido. El arma se monta muy fácil y es una manera rápida de conseguir farmear XP y farmear dinero infinitamente para luego meterlo en nuestro banco y así poder jugar con ese dinero en otro mapa cualquiera. Dicho eso, recordad que en este vídeo luego te voy a dejar al final de este lo que es en Buried, un truco muy bueno de la guillotina infinita, como tener la guillotina prácticamente casi infinita en la mesa de crafteo, que bueno, os voy a enseñar lo que es una acumulación y como estáis viendo, esta acumulación también aquí es increíble, sigue funcionando después de tantísimos años. Como he dicho antes, estoy en PlayStation 5 y bueno, en PlayStation 5 también funciona y esta es una acumulación perfecta que prácticamente, como veis, no hace falta requerimiento, no puedo decir así, porque si tenéis una machetada o alguna Claymore podemos hacer un montón de rondas y si tenemos nuestro arma especial es una auténtica pasada que vamos a hacer rondas infinitas. Fijaros ahora cómo me voy a subir lo que es en el hueco exactamente, ahí intenté saltar, ya sabéis que no se puede exactamente así, pero fijaros cómo en esta barrita que tenéis aquí, en este hierro, vamos a poner la mira ahí, pero realmente exacto, hay que echarse un poquito para la izquierda, que lo vas a ver
ahora más para adelante. Y recuerda que también en este vídeo, adelante del vídeo, vas a ver otro vídeo que te va a llevar a Buriet increíble, o sea que no te lo pierdas. Ahora quédate hasta el final. Un saludo, muchas gracias por tu like y por compartir. Bueno, como estáis viendo, estoy por fuera del mapa. Bueno, estamos haciendo una acumulación, no por fuera del mapa exactamente, sino aquí muy cerca, en un sitio metido. Prácticamente podemos hacer una acumulación perfecta, tanto en solo con amigos. Deciros que este glitch es para también, le voy a traer más para adelante, ¿vale? Porque realmente os estoy enseñando una acumulación, pero también sé llegar hasta la mesa de crafteo y hacer lo que es la guillotina infinita. Esa guillotina es lo que hay en la mesa, que va cortando cabezas infinitamente durante las rondas que sean necesarias. Fijaros bien, porque esta es la parte de los jugados y vamos a poner el elevador arrollador. Esta no es la posición, pero sí es la posición que va a poner mi amigo. Ahora mismo puso el elevador desde la derecha, si os fijáis, lo puso por la derecha y salió aquí. Fijaros en esta imagen, dejadlo ahí, pausáis y hacer una instantánea, porque debéis de poner el elevador justamente donde lo ha puesto mi amigo, no este que yo llevo en la mano, sino el que lleva mi amigo, y de esa manera así vais a poder hacerlo desde este lado que yo estoy, es decir, nuestro amigo o vosotros simplemente ponéis el elevador por un lado y os vais por el otro por donde yo he estado, y ahí de esa manera en uno de los tirones que os va a pegar el elevador, no el que yo está puesto ahora mismo, sino el que ha puesto Cogollito, que lo quiero mandar un saludo a los dos que están conmigo, Gaster y Cogollito. Y nada, como estáis viendo, estamos en Black Ops 2 Zombies, en el mapa de Buriet, y también se puede coger la guillotina de la mesa y quedarnos aquí infinitamente. Deciros que hace muchos años, llegué a quedarme los marcadores del mundo durante mucho tiempo. Fui subiendo los marcadores número 1 del mundo, justamente con este glitch, quedándome en rondas 94, 97 y etcétera. Bueno, esto es un antiguo truco que saqué hace muchísimos años. Realmente no sé si aún existe por internet, puede ser que sí, porque la verdad es que hace mucho que no busco por YouTube. Pero deciros que este glitch de quedarse no exactamente aquí, sino en la mesa de crafteo que tenemos justamente encima, aquí a la izquierda, puedo llegar ahí. O sea que nada, deja tu like, que es muy importante que apoyes, que dejes un me gusta y coméntame qué te ha parecido el Black Ops 2 para PS5, si estás jugando en PlayStation 5. Y yo la verdad te puedo decir que me he mareado bastante, ya que la verdad es que hacía muchos años que no jugaba, pero ha sido una emoción. La verdad que está muy bien recordar estos juegos antiguos de Black Ops Zombies y decir, bueno, un poquito más. Ahora sí me deja con el vídeo, quedaros hasta el final, porque al final hacemos una acumulación perfecta en la que los amigos pueden estar salvados perfectamente. Si no van a morir porque van a hacer una acumulación, yo voy a hacer la acumulación y ellos van a estar ahí perfectamente para poder hacer rondas, como veis, farmear un montón de dinero, como hacer un montón de dinero infinitamente. Y bueno, como estáis viendo, aquí se puede farmear muchísimo XP y subir de prestigio rápido, muy rápido. Ahora sí te dejo con el vídeo, quédate hasta el final para verlo. Un saludo y muchas gracias por tu like y por compartir. ¿Es cosa mía o has perdido un poco de peso? ¡Os estamos dando para el pelo, escoria! No os acabáis nunca, ¿eh?